Buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Hoy el tema que convoca es hipertrigliceridemia, un desafío clínico y evolutivo con el doctor Gustavo Pereira Cini, que es miembro de la Sociedad de Lípidos, es médico cardiólogo, especialista en lípidos del Instituto Modelo de Gastroenterología de Formosa, que es miembro de la Federación Argentina de Cardiología y también de nuestra sociedad, que es ex coordinador del Servicio de Cardiología de Alta Complejidad de Formosa, que es miembro del Comité de Enfermedad Periférica y Stroke de la FAC y que es un ex residente de cardiología de la provincia de Corrientes. Así que es un médico interprovincial que está con nosotros hoy para hablar de este tema. Hola Gustavo, bienvenido. Hola Silvana, muchas gracias por la participación a la Sociedad Argentina de Lipio y bueno, obviamente a los que están compartiendo esta charla. Y bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, el tema que se me pidió hablar fue de hipertrigliceridas severas, un desafío clínico con impacto pronóstico, que más o menos el plan de la charla va a pasar por tener una idea de la magnitud del problema que afrontamos, repasar en forma básica el metabolismo fisiológico, fisiopatológico de los triglicéridos, tener algunos conceptos de bases genéticas, tratar de definir un enfoque pragmático para el manejo de estos pacientes y evaluar cómo estamos actualmente con las nuevas terapéuticas desarrolladas, ¿sí? Cuando uno evalúa el síndrome de hiperquinomicronemia, vemos que cobró interés más que nada en los últimos 10 años, y principalmente en los últimos 2 años, esto es por el rendimiento de las nuevas terapias, donde cuando uno tiene que definir la hipertrigliceridemia, ya empezamos con alguna dificultad porque existen diferentes puntos de corte en distintas poblaciones, y aún así de clasificación, cuando lo clasificamos en normal, leve, moderado, severa. Esto es del estudio de la población de Copenhague, con más de 20.000 pacientes, donde vemos cómo se distribuyen los valores de triglicéridos, donde hasta el percentil 75 se considera normal, y a partir de ahí empieza a elevarse los valores de triglicéridos, considerando a la hipertriglicemia severa cuando está más de 875 miligramos por decilitro. En general, la kilomicronemia se empieza a notar cuando los valores están arriba de 500, y lo podríamos definir cuando hay más de 3 mediciones consecutivas de niveles por encima de este valor. Eh, Generalmente, cuando se ven kilomicrones en el análisis, es con 12 horas de ayunas, es porque está muy elevado, ya que realmente estos kilomicrones en cuestión de minutos o horas, como veremos más adelante, no está más presente en la circulación. Como decíamos, la mayor parte, más del 70%, tiene niveles de colesterol triglicéridos normal, y dependiendo de la población, hasta un 30% puede llegar a tener triglicéridos elevados. Ya cada vez esto es más frecuente. Eh, Va a ir cambiando la etiología y la forma de presentación de acuerdo a los niveles, que cuando son extremos, generalmente son monogénicos y se asocian más a cuadro de pancreatitis, y cuando son de leve a moderado, tienen un origen multigénico y están más relacionados a enfermedad cardiovascular. Si miramos este gráfico, podemos ver que de acuerdo a los valores de triglicéridos, cuando van subiendo, van cambiando la característica de la frecuencia. En los valores extremos, generalmente 5.000 miligramos por decilitro, la causa es monogénica, de origen autosómica recesiva, y es menos frecuente, más o menos de 1 en 1 millón. Cuando pasa a ser un valor más bajo, ya predomina causa multifactorial, y como veremos más adelante, empiezan a jugar otros factores que son genéticos y adquiridos. Repasando el metabolismo de los triglicéridos, sabemos que viene, la fuente pues, puede ser por vía exógena o endógena. En la vía exógena es por la grasa de la dieta, que ingresa y
se transporta hasta la célula del intestino, donde se empaqueta en forma de piomicrones, donde la proteína constitutiva será POE48, y alcanza la circulación una vez a través del conducto linfático, y una vez que llega ahí va a sufrir la acción de la enzima lipoproteína lipasa, que como veremos es la enzima, el actor principal de esta charla, la cual se encarga de distribuir triglicéridos tanto a las células musculares como a adipocitos, y lo que queda de remanente termina siendo recaptado por el hígado por un receptor específico. La fuente endógena es por los triglicéridos aportados por el hígado, donde se empaqueta en forma de VLDL a través de en este caso, la proteína constitutiva de la ApoB100, alcanza circulación, también sufre la acción de la lipolítica de la lipoproteína lipasa, pero en este caso el camino es más largo, ya que se continúa procesando, y pasa a ser IDL y LDL, y eso sigue un camino a distintas partes. Una de ellas es a la recaptación hepática en un 70%, y el 30% que se queda en forma de reserva energética o utilización de energía. Cuando miramos un poco más profundo, vemos que los dos mecanismos terminan en la misma vía, que es la lipoproteína lipasa, y vamos a ver que hay factores que van a ser esenciales para el funcionamiento de la misma y factores que van a inhibir la acción el accionar de esta enzima. Esta lipoproteína lipasa en realidad funciona como una maquinaria, ya que sola no puede actuar. Lo que hace es tener factores eh, proteicos, como factor de maduración lisosomal, que veremos enseguida que ayuda al plegamiento y secreción de esta lipoproteína lipasa. La proteína unión a lipoproteína de alta densidad anclada al glucosilfosfatidinoinositol, más fácil conocida como GPI-HPV1, tampoco es tan fácil el nombre, que se encarga de traslocar esta proteína hacia la superficie endotelial y mantenerla anclada para el funcionamiento. Y después tenemos a la ApoC2 y a la ApoC3, que actúan como activadores y cofactores para la acción de la misma. Por otro lado, tenemos inhibidores, que lo más importante son la ApoC3 y las angiopoetinas, en especial la 3, la 4 y la 8, que iremos viendo cómo es el mecanismo de inhibición. La lipoproteína lipasa es producida a nivel, se transcribe, luego se traduce y sufre cambios post-traduccionales a nivel del retículo endoplásmico, y luego pasa al Golgi, donde posteriormente se libera en forma de vesículas secretoras, que una vez que alcanzan el espacio extracelular van a sufrir una maduración y posteriormente la translocación. En este gráfico vemos cómo la lipoproteína lipasa inmadura, a través de la factor de microsomal 1, pasa a la forma madura y luego va a llegar hasta el endotelio. El NDMF1 es una proteína del retículo endoplásmico que lo que hace básicamente es generar de la forma inactiva, que son monómeros, lo pasa a ser formas activas, que son homodímeros. Entonces, la lipoproteína lipasa, para que esté activa, necesita estar en forma de homodímeros, la estructura cuaternaria, que si vemos en esta imagen de microscopía electrónica, son dos dominios de lipoproteína lipasa que se unen cola con cola, donde tiene un dominio N-terminal que se une a la pared del endotelio a través del GPU y HPV1, y por otro lado el dominio C-terminal se une en cabeza cola con cola, donde esto, cuando uno evalúa un poco más profundo, se encuentra en el mismo plano, y lo que permite es tener un área se llama asa de triptófano, que es el que reconoce al triglicérido, y permite también estar en el mismo plano un área, un dominio de etapa, que es por donde va a ingresar el triglicérido. Esto, a su vez, esta unión de estas dos colas generan un poro hidrófobo
que es por donde va a ingresar el triglicérido. Acá en este caso vemos un palmitato que se mete a través del poro de la lipoproteína lipasa. Y acá hay un esquema donde se ve cómo esta lipoproteína lipasa primero tiene el sitio en la tapa cerrada, pero cuando se une al triglicérido, esta tapa se corre, queda liberado el poro hidrófobo y el triglicérido va ingresando a través de monoglicéridos y continúa el camino en forma unidireccional donde quedan liberados ya sea para utilización de energía o de depósito. Este esquema vemos el rol fundamental del GPI HBP1, donde primero en el parénquima de las células la lipoproteína lipasa queda almacenada en forma inactiva, luego se activa, como vimos recién, pasa al espacio extracelular en forma de dímeros activos y en ese primer paso se une al heparansulfato en forma débil, pero luego esta unión se deshace y lo que hace por dar electrostática se une al GPI HBP1, el cual va a traslocar desde el espacio intracelular hacia la luz del endotelio, y esta va a mantener una unión firme, lo que va a permitir la acción de la lipoproteína lipasa. En el caso de que el otro camino que puede tomar la lipoproteína lipasa es que se inactive, como veremos adelante, en forma de monómeros. Se sabe que esta unión, que si bien es fuerte, con el GPI HBP1, una vez que se une al sustrato, o sea, al triglicérido, la lipoproteína lipasa puede seguir circulando suelta, siguiendo la acción lipolítica y termina siendo recaptada a nivel del hepatocito por los receptores RRP. Acá vemos cómo de la forma inmadura a la forma activa o madura, nuevamente puede pasar a la forma inactiva a través de las angiopoyetinas. Las angiopoyetinas tienen un rol fundamental y van a ser uno de las dianas terapéuticas. Está la 3, la 4 y la 8, pero básicamente en este caso se ve la angiopoyetina 4, que lo que hace es disolver ese dímero y pasarlo a un monómero. Y la angiopoyetina 3, que lo que hace es predispone a la acción de distintas proteasas para que se inactive esta enzima. La bola, ¿me escuchan? Ahí está, perdón. Sí, sí. Sí, no se me trabó la diapositiva. Bueno. Acá vemos el rol de la ApoC3, que es una de las dianas terapéuticas más importantes, que tiene tres funciones. Una es inhibir la lipoproteína lipasa, por lo cual aumenta los niveles de triglicéridos circulante, pero también puede estimular la producción de triglicéridos, ya sea tanto a nivel intestinal como hepático, y por último, inhibe la recaptación por distintos receptores a nivel hepático, o sea que es una proteína que por distintos mecanismos, dependiente de la lipoproteína lipasa o independiente, puede elevar los niveles de triglicéridos. Es importante saber que esta enzima tiene un nivel de saturación que, mientras el nivel de producción y catabolismo sea el mismo, los niveles de triglicéridos se mantienen relativamente estables, pero que una vez que se satura, que generalmente esto ocurre a nivel de superando los 500 miligramos por decilitro de triglicéridos, la capacidad de lipólisis se ve muy alterada y eso hace que, como este gráfico, se desborde. Entonces, a partir de 500 miligramos, el aumento de triglicéridos generalmente es muy sostenido y sustancial. Cuando hablamos de la carga genética, vemos que pasamos desde triglicéridos de niveles más bien bajos, donde predominan los factores poligénicos y factores secundarios, pero a medida que esto va aumentando, los niveles más extremos de colesterol, lo que predomina son las causas monogénicas. Tenemos los genes canónicos, que son la lipoproteína lipasa. En los casos extremos realmente hay una alteración homocigota de la lipoproteína lipasa o de otros genes que vamos a ir viendo más adelante.
La alteración más frecuente, como dije, es la lipoproteína. ¿Se escucha? No. La lipoproteína lipasa, perdón, que llega hasta incluso hasta el 95% de las causas de hiperkilomicronemia familiar, pero también pueden estar presentes los otros cuatro genes de las distintas proteínas que regulan esta enzima. Esto es un esquema de los genes, digamos, en este caso vemos el primer gen de la lipoproteína lipasa, que tiene 10 exones, donde se ven las mutaciones, o no, perdón, no mutaciones, sino variantes genéticas más frecuentes, arriba en pérdida de función y abajo en ganancia de función. Generalmente en el exón 5 es donde se encuentra la mayor cantidad de alteraciones. Ya se han descrito más de 300 variables genéticas relacionadas al gen de la lipoproteína lipasa. En cambio, en la quilomicronemia familiar, lo más frecuente es que sea una suma de factores, de variantes heterocigotas, sea comunes o bien acumulación de SNPs, que combinado con los factores ambientales, que son como presencia de diabetes, obesidad, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, embarazo, lupus o medicamentos, eh, también, obviamente, el alcohol tiene mucha importancia, potencian el efecto y los niveles de triglicéridos, pero que una vez que estos se corrigen, generalmente tienden a disminuir de forma sostenida. ¿Cómo hacemos la sospecha clínica? Bueno, básicamente por la presencia de síntomas como deterioros cognitivos, lagunas mentales, falta de concentración, ansiedad, fatiga, son síntomas realmente inespecíficos. Los patognomónicos son la lipemia retinalis, que es la presencia de venas y arterias de aspecto lechoso, que no alteran la visión. También la presencia de santomas eruptivos, que son en pápulas amarillas con un borde rojizo, que aparece principalmente en tronco, miembros y superficie expresora de las manos, que tiene la particularidad de retrogradar con el tratamiento, con la disminución de los triglicéridos. También está la aparición de plasma lechoso, que es realmente una de las primeras hallazgos que se encuentran, donde en este caso vemos tres tipos. El tipo 1, que corresponde a la quilomicronemia familiar, vemos como hay un sobrenadante lechoso y la base más bien translúcida, ya que básicamente es expensa de kilomicrones, y la tipo 5, que es la quilomicronemia familiar, donde tiene un sobrenadante lechoso y un fondo turbio por presencia de BLDL y otras lipoproteínas. Eh, pero lo más importante y el objetivo realmente la charla y el tratamiento es tratar de prevenir la aparición de pancreatitis. Es muy frecuente la presencia de dolores abdominales, que incluso se llegan a ser frecuentes y que alteran el estado de ánimo de la persona y que pueden culminar en grado de pancreatitis. Eh, esta pancreatitis existen distintas explicaciones. Una es por la hiperviscosidad de los kilomicrones que generan una isquemia a nivel de páncreas, también que activan la presencia por lipasa que se liberan los triglicéridos dentro del páncreas y a través del triptófano, que esto genere una lesión en el páncreas que cuando uno mira los cuadros de pancreatitis, si bien la quilomicronemia familiar es la causa más importante, cuando estamos hablando de pancreatitis por hipertrigliceridemia, pues recordemos que la primera causa, las causas más frecuentes son por alcohol y por litiasis vesicular. En tercer lugar, en un 10% aproximadamente son por las quilomicronemias. Cuando uno toma el total de la quilomicronemia multifactorial, por la cantidad, ¿sí? Y la prevalencia termina siendo tan frecuente o más que la multifactorial. Eh, Esta pancreatitis, a diferencia de origen alcohólica y por litiasis, generalmente
son más graves, tienen mucha más comorbilidad y mayor estadía hospitalaria, mayor mortalidad. Y si bien no hay un umbral donde nosotros podemos decir a partir de cuándo aparece, generalmente empieza a partir de 165 miligramos, sabemos que cuando supera los 185, esto aumenta de forma significativa y que por cada 100 miligramos que aumenta a partir de ese piso, aumenta el 4% la posibilidad de pancreatitis. En este gráfico vemos cómo tanto la pancreatitis aguda y crónica aumentan de forma significativa, sobre todo a partir de los 1000 y en especial a partir de los 1700 miligramos por decilitro. Esto es una encuesta que se hizo a 10 pacientes y a familiares en cuanto a la calidad de vida y es algo que realmente es impactante, ya que vemos que en promedio tienen hasta 34 episodios de pancreatitis durante su proceso, que requieren múltiples internaciones por la pancreatitis y que también tienen diagnóstico de hígado graso, hasta el 70% decidieron colecistectomía. Entonces es un cuadro que tiene mucha relevancia. Podríamos decir que si nosotros tenemos un fenotipo determinado y un genotipo, llegaríamos al diagnóstico de certeza. Esto reviste mucha dificultad, ya que sabemos que solamente el 6% tiene un diagnóstico genético, certeza, y que estos pacientes generalmente pasan en promedio más de 5 consultas por distintos especialistas hasta que se llega a un diagnóstico clínico. Eh, pero bueno, hay parámetros que nos permiten tratar de diferenciar qué tipo de quilomicronemia nos estamos enfrentando. La quilomicronemia familiar, que es monogénica, de origen autosómico recesivo, esto quiere decir que los dos pares tienen que ser portadores de esta enfermedad. Es una prevalencia 1 en 1 millón. Hay ausencia o déficit de la acción de la lipoproteinipasa. Generalmente se ven personas jóvenes, la edad promedio de diagnóstico son los 11 años, más frecuente en mujeres. Hay algo que es importante, que generalmente son personas que tienen un índice de masa corporal normal y que en el laboratorio vamos encontrando que tienen niveles normales o bajos de ApoB. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, esto es mucho más frecuente, 1 en 600, es de origen multigénico, normalmente son pacientes que tienen obesidad, síndrome metabólico, un índice de masa corporal más elevado y obviamente hay antecedentes de consumo de alcohol, tienen mayor riesgo cardiovascular. Esto obviamente se debe a la presencia de niveles más elevados de ApoB. La Sociedad Argentina de Lípido eh, publicó un documento para el diagnóstico y tratamiento de este cuadro, donde si bien sabemos que el diagnóstico es genético y se busca la presencia de los genes canónicos, esto pocas veces es frecuente. Si bien es importante destacar que en la página de la Sociedad Argentina de Lípido hay un formulario tanto para pacientes médicos donde se pueden solicitar los test genéticos, los cuales en el caso de aplicar son gratuitos, y que básicamente se basa a través de un score de puntaje, que es el score de Mulan, que se publicó en 2018, donde toma distintos criterios. Uno de ellos son los niveles de triglicéridos, que estén en más de oportunidad de arriba de 835 miligramos por decilitro, o que alguna vez ha tenido más de 1770. Descuenta el puntaje, como dijimos, si tiene triglicéridos alguno de sus antecedentes por debajo de 176, ya que habla más de origen poligénico. Bueno, antecedente de pancreatitis, que haya o no causa secundaria, el dolor abdominal recurrente, eh, que no tengan familiares con hiperlipidemia combinada. Y algo importante en forma prospectiva es que haya una hiporrespuesta al tratamiento, se define como un descenso de menos del 20% al tratamiento hipolipidemiante habitual. También está la edad de diagnóstico, de inicio, perdón, de los síntomas, y lo que define es un score donde si es más de 10 es muy probable, y uno, digamos, recomendaría el estudio genético. Si es 9 es poco probable, y si es menos de 8 es muy poco probable. Este score tiene una sensibilidad del 55% y una especificidad del 95%,
Y hay un score publicado recientemente para el score norteamericano, donde lo que ellos hicieron fue agregar otras variables como el índice de masa corporal y la presencia de ApoB, y define como si es más de 60 puntos como definitivo, entre 45 y 60 probable, y menos 45 eh, sería algo dudoso, digamos. Este score, comparado con el anterior, tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. Eh, Dada la dificultad diagnóstica, porque son síntomas inespecíficos y generalmente incluso con los cuadros de intención por pancreatitis, aún así no se suelen, son manejados por cirujanos y no se suelen solicitar perfiles de triglicéridos. Lo que propone la Asociación Americana de Lípidos recientemente es un enfoque más pragmático, donde esta minoría de pacientes que tienen triglicéridos más de 1000 se lo clasifiquen en cuatro grupos. Aquellos que tienen la configuración genética, un síndrome de hipercolesterolemia familiar, aquellos que tienen una puntuación clínica por los scores que estuvimos viendo recién, perdón, o que aquellos que tengan quilomicronemia persistente con signos de alarma o bien sin signo de alarmas. Los signos de alarmas que ellos utilizan son antecedentes de pancreatitis aguda recurrente, inducida por triglicéridos, que tenga hospitalizaciones recurrentes por dolor abdominal intenso, sin otra causa definida, antecedente de pancreatitis infantil, antecedentes familiares de pancreatitis, o bien una actividad de lipoproteína lipasa heparina menor del 20% del normal. Este es un test que es bastante complejo, se hace en Argentina, se puede eh, eh, hacer, es complejo, pero es útil cuando no hay disponibilidad de estudios genéticos. Entonces, si una persona tiene estos signos de alerta, uno debería tener un seguimiento más estricto, como veremos más adelante. ¿Qué podemos decir del tratamiento? Bueno, el tratamiento no farmacológico prácticamente no tiene impacto cuando es de origen genético, ya que es un problema de falta de actividad de la enzima. Sí tiene mucho impacto en la hipercolesterolemia eh, multifactorial, pero bien hay que aclarar que en el caso de no adherirse, el cuadro obviamente va a empeorar y mucho. La pérdida de peso puede llegar a dar un 20% de descenso. Las estatinas, fibratos y omega 3, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, no tienen prácticamente impacto. Se recomienda obviamente la abstinencia de alcohol, una dieta muy estricta que es muy difícil de lograr o de mantener sobre todo. Entonces, básicamente, cuando uno evalúa los objetivos terapéuticos, hoy están enfocados en inhibir los inhibidores. Esto sea la ApoC3 o la angiopatitinas. En este gráfico vemos los distintos tratamientos disponibles, algunos de ellos ya discontinuados por efectos adversos. A nivel hepático, por ejemplo, el inhibidor de la enzima DGAT1, el ibermectinib, que es un anticuerpo mononuclear para angiopoietina 3, también se discontinuó por efectos adversos. Y básicamente hoy se centra en las terapias génicas. El otro tratamiento a nivel hepático es la utilización de lomitapide, que está aprobado para hipercolesterolemia familiar, pero hay un ensayo que se hizo, el NOCNEST Trial, que es un ensayo abierto, de 18 pacientes con hipercolesterolemia familiar confirmada, historia de pancreatitis y triglicéridos más de 750, miramos por el sitio, a los cuales se le dio por 26 semanas lomitapide en la dosis más alta tolerada, y se logró un 70% de disminución de los niveles de triglicéridos, y de los cuales más de la mitad llegaron a tener en forma sostenida debajo de 750 miligramos por decilitro. Esto posteriormente se hizo un seguimiento a más largo plazo, con un periodo de, de lavaje de 2 meses, donde se volvió a dar lomitapide. En este caso fueron a 9 pacientes, donde se siguió sobre todo por un tema de ver la seguridad, ya que sabemos que la lomitapide
aumenta los niveles de enzimas hepáticas y la posibilidad de fibrosis hepática, pero se vio que hasta los 33 meses no hubo fibrosis hepática, los niveles de transaminasa, salvo unos pacientes, se mantuvieron dentro de parámetros estables y la droga fue en general bien tolerada. Bueno, esta droga, obviamente, al no carecer de un estudio multicéntrico, no tiene aprobación. El avance de la terapia génica ha dado grandes cambios. La primera fue en 2012, que fue la vacuna, sería el Lipogen, eh, para la LPA, donde lo que hicieron es modificar un gen potenciado de la LPA, que fue introducido a través de un vector de un virus. eh, Era una sola dosis, pero había dos problemas por los cuales se discontinuó, que requería más de 60 inyecciones por única vez. Si bien bajó 40% los triglicéridos, fue suspendida por lo engorroso de la administración y obviamente por el costo, que era muy extremo. Pero fue el puntapié inicial para otros tratamientos donde tenemos los glicótidos antisentido, por un lado, que lo que hacen son una sola hebra que ingresa al citoplasma, busca la hebra complementaria y se une a través de la RNasa, generando una copia anómala, y esto hace que este ADN sea, RNA, perdón, sea degradado, ¿sí? La otra tecnología son los RNA pequeña interferencia, donde estos son doble hebra, tiene una hebra antisentido y una hebra guía sentido, que ingresan perdón, al citoplasma y se unen al complejo RISC, y lo que hacen es buscar la hebra correspondiente, y por el mismo mecanismo similar lo que produce es la degradación de esta proteína. Eh, Esto fue mejorado y lo que se utiliza actualmente son asociados al GalNAc, que lo que hacen es tener receptores hepáticos específicos que tienen dos implicancias. Uno, disminuye mucho la dosis de las drogas, y lo otro hace que tengan una vida corta, muy plasmática, muy corta, y mayor vida media a nivel hepático. En este caso vemos los dos ejemplos de inhibición de la ApoC3. En el caso de la ApoC3, ¿qué sabemos? En un estado fisiológico, eh, la ApoC3 lo que hace es inhibir a través de una vía dependiente de la LPL y por otra vía independiente a la enzima, lo que eleva los niveles eh, de triglicéridos sanguíneos, sobre todo en estado de ayuno. En la quilometrina familiar lo que ocurre es que la vía dependiente del LPL está inhibida, pero quedaría la vía independiente de la LPA, que si nosotros logramos bloquear este inhibidor, o sea, inhibir al inhibidor, podríamos permitir disminuir los niveles de triglicéridos. En este gráfico vemos cómo un paciente con hipercolesterolemia familiar, con la ApoC3 circulante, tiene tanto las dos vías eh, inhibidas, y esto hace que disminuya los niveles de lipólisis, que disminuyan la recaptación de triglicéridos a nivel hepático, elevando los triglicéridos y el riesgo de pancreatitis. Cuando uno da una terapéutica que inhiba a esto, o disminuya los niveles de ApoC3, podemos liberar la vía independiente de la LPL y producir un efecto de descenso de triglicéridos, obviamente de pancreatitis. Básicamente hay dos eh, fármacos que están ya en fase 3 aprobados, que es el polanesorsen y el olezarsen, que utilizan la tecnología antisentido, donde el primero de ellos aprobado fue el volanesorsen a través del estudio Approach. Se presentó en 2019. Fueron 66 pacientes,
la mitad asignado a 300 miligramos por ansorce subcutáneo, y la otra placebo seguido a 52 semanas. Que se vio que tanto niveles de ApoC3 bajaron un 84% y de triglicéridos en un 77% en forma significativa, donde el efecto secundario más frecuente fue la presencia de plaquetopenia, lo que llevó a tener que ajustar las dosis, más que las dosis, los intervalos, pasar de ser semanal a cada 12 semanas y con un seguimiento muy estricto, como veremos más adelante. Luego lo que se hizo fue evaluar esta misma droga, el Volanesorsen, en la quilomicronemia multifactorial. El socio fue el COMPAS, donde aquí fueron 114 pacientes que se le dio 300 miligramos versus placebo, y también el efecto fue prácticamente similar, una disminución del 70% de los niveles de triglicéridos. Y lo que se hizo posteriormente fue hacer un seguimiento a más largo plazo, ya que esto eran a 3 meses. Este es el estudio Approach-OLE, perdón, donde se incluyeron pacientes del estudio Approach, pacientes del COMPAS y pacientes que venían sin tratamiento, que se hizo un seguimiento de 104 semanas, donde el descenso se mantuvo hasta un 50% en el tiempo, con prácticamente un impacto en el descenso de pancreatitis en forma significativa. Este es un protocolo de seguimiento del Ministerio de Salud de España, donde indica cómo hacer el seguimiento y las dosis, y qué hacer en el caso que las plaquetas vayan disminuyendo. Se hace un seguimiento con plaqueta cada 2 semanas, y en el caso que vayan disminuyendo, hay que suspender tratamiento y esperar un mes y volver a hacer un recuento semanal. Eh, y también es muy interesante un algoritmo de cuándo discontinuar la medicación, ya sea por falta de efectividad o por porcentaje de reducción de los triglicéridos o por niveles de triglicéridos en sangre. La otra droga decíamos que es el Olezarsen. El estudio fue el Balance, que también se estudiaron 65 pacientes en 2 dosis, y comparado con placebo se siguió a 49 semanas. En este caso, la droga se administra en forma subcutánea en forma mensual, y bueno, el efecto fue también significativo, bajó los niveles de ApoC3 casi un 74%, lo mismo que niveles de triglicéridos en un 60%. Cuando miramos la incidencia de pancreatitis, el descenso fue en un 88%. Esto llevó a que sea aprobado por la FDA. Hay algo que no dije, que el Volanesorsen está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. La otra droga es el Clozapide. En este caso es una tecnología de RNA de pequeño. El estudio fue el Palisade, donde se evaluaron 75 pacientes con un seguimiento a un año, y obtuvo una aprobación ya de emergencia por la FDA, eh, donde vemos también que el descenso de tanto de ApoC3 como de triglicéridos fue en forma sostenida, en los triglicéridos en un 50%, lo mismo que los niveles de pancreatitis, la incidencia bajó en un 83%. Existen otras drogas en estudio, eh, dentro de ellas la tecnología de CRISPR-Cas, que eso requerirá una dosis por única vez. Bueno, están en estudio en fase 2 y en fase 1, todavía no están aprobadas. Y cuando uno trata de englobar, digamos, cómo sería el algoritmo de manejo de estos pacientes, está la recomendación, el algoritmo de la Sociedad Argentina de Lípidos, que parte a partir de, el disparador es un nivel de triglicéridos más de 885 miligramos por decilitro, que si tiene un puntaje, como vimos, más de 10, lo que se procede es a hacerle el diagnóstico genético de los genes candidatos, y se empieza con una ingesta muy reducida en grasas, ¿sí?
con, si es que no se obtiene un descenso de triglicéridos de menos 50, 500 miligramos por decilitro, la recomendación es agregar fibratos omega 3, y si esto persiste, ya evaluar la utilización de un anti-ApoC3, como vimos recientemente. Este es un algoritmo publicado recientemente en la NLA, donde ellos lo que tratan de dejar de lado un poco la genética y ver si hay esa quilomicronemia persistente que se define por 3 registros de más de 1000 miligramos por decilitro en 3 a 6 meses, y que si este paciente es de alto riesgo, ya sea porque tiene un diagnóstico genético, por un score de riesgo alto, o tenga quilomicronemia permanente con signo de alerta, este paciente tiene que ser derivado a un equipo multidisciplinario y ya debería considerarse el uso de anti-ApoC3. En el otro caso, de alto riesgo, bueno, también hacer un seguimiento, pero siempre teniendo en cuenta el manejo multidisciplinario. Entonces, a manera de cerrar, si uno tiene un enfoque pragmático, promueve la educación y brinda atención especial a estos pacientes que tienen muchas comorbilidades, eh, podría ayudar a disminuir el riesgo de pancreatitis y otras complicaciones relacionadas a la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Excelente. Vemos ahora si hay alguna pregunta, algún comentario de todos los presentes, alguna pregunta del público. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Bueno, por ahora no hay preguntas. Bueno, reforzamos la idea de lo que vos dijiste, Gustavo, que si ustedes tienen pacientes de este tipo, con pacientes que superen los 880 miligramos por decilitro, sobre todo los que no responden a la medicación habitual para triglicéridos, pueden ingresar a la página web, nuestra página web de la Sociedad Argentina de Lípidos, completar el formulario de pacientes que será evaluado por el grupo de trabajo de síndrome de quilomicronemia, y los que cumplan los criterios pueden acceder al estudio en forma gratuita. Y también tengan en cuenta que hay un formulario para profesionales. Si ustedes requieren algún tipo de asesoramiento o consulta, se deriva a los expertos para que puedan responder. Bueno, entonces repasamos así como forma de conclusión que es una enfermedad que cuesta a veces realizar el diagnóstico, como vos dijiste, que muchas veces los pacientes deambulan con distintas consultas médicas, generalmente 5 o 6, 5 generalmente en promedio, antes de poder arribar al diagnóstico, y que a veces se superpone con otras entidades. Sí, hay una pregunta que ¿qué piensa de la asociación de estatinas de noche y fibratos de la mañana para los casos comunes no graves? Sí, mira, básicamente la mayor parte de los pacientes que vamos a ver son de origen multifactorial. Estos pacientes por momento tienen 2000 o más de triglicéridos, por momento bajan a 500, tienen mucha oscilación, y a diferencia de la hipercolesterolemia familiar, que tiene una asociación lineal a mayor riesgo de mayor nivel de LDL, hay mayor riesgo de cardiovascular. En este caso no es tan lineal y es difícil predecir qué más hay. Por eso son los signos de alerta. La hipercolesterolemia familiar, multifactorial, tiene más riesgo cardiovascular. Entonces, en este caso sí, las estatinas y los fibratos tienen otro rol, que es el de bajar el riesgo cardiovascular, fundamentalmente, más allá de que sabemos que no tiene impacto sobre la pancreatitis. Perfecto. Ahí tenemos otra pregunta que dice, ¿podemos elegir una estatina de primera elección antes de fibratos en hipertrigliceridemias no severas? Sí, siempre el objetivo es la disminución del LDL y de la ApoB. Y bueno, estos pacientes que tienen generalmente síndrome metabólico, diabetes, en realidad tienen una hipertrigliceridemia que es mucho más heterogénica, ¿sí? Que se caracteriza por tener LDL más pequeño y denso, y los triglicéridos con mayor niveles de remanentes, que por una cuestión de tamaño pueden, porque normalmente el kilomicrón no puede atravesar la pared arterial por una cuestión de tamaños, pero
los triglicéridos remanentes sí son más pequeños y tienen más aterogenicidad. Entonces, en ese caso, la indicación inicial son las estatinas, asociado, realmente iniciamos con ezetimibe en la terapia dual, y si los triglicéridos se mantienen arriba de 150, bueno, se puede asociar un fibrato o en el caso de ser diabéticos, darle omega 3, meta. Ahí tenemos una pregunta de la doctora Alicia Chaparro. Si querés decirnos, Alicia, tu pregunta. Sí, buenas noches. Excelente la presentación de un tema que yo soy nefróloga infantil, y en realidad tener una disertación de esta calidad y un exponente del nivel del doctor, felicito a la Sociedad Argentina de Lípido y a la SAM por haberlo convocado. Como nefróloga infantil, nuestro tema siempre, el dolor de cabeza, como usted bien lo dijo, es el síndrome nefrótico y nuestros niños andan generalmente con 900, 1000 de triglicéridos como si nada, hasta que remiten su síndrome nefrótico. El tema es aquellos niñitos que son córtico resistentes y permanecen nefróticos mucho tiempo. Quería saber si el doctor nos podría orientar sobre alguna medicación que muchas veces en aquellos niñitos, sobre todo en nefrótico, la edad generalmente es entre 5 y los 6 añitos, nos es muy difícil manejarlos. Ahí entonces voy a responder yo por ser un paciente pediátrico. Sí, Realmente en estos pacientes, bueno, aparte de ajustar todos viste, las cuestiones de la dieta, la cuestión del aporte de harinas y azúcares, una medicación que funciona bien y que disminuye el enriquecimiento de ácidos grasos del kilomicrón y por ende los triglicéridos sería el ezetimibe. Viste que según la edad del paciente se puede usar en dosis de 5 miligramos en forma diaria, días alternos o ir titulando la dosis para disminuir el enriquecimiento de los kilomicrones y va a tener una respuesta favorable sobre los triglicéridos con una absorción del medicamento solo del 10% y bajos efectos secundarios. O sea que ahí puede ser una buena opción antes de las estatinas, sobre todo si el paciente es menor de 10 años que no se puede exacto, acceder a los fibratos, claro. exacto. Bueno, muy Después, amable, doctora, gracias, muy gracias, amable. gracias por tu Felicitaciones, pregunta. doctor. Y quiero crear una última pregunta, Gustavo, que sería, ¿cuál sería la primera opción en paciente con hipertrigliceridemia, paciente obesa con hipertensión arterial? ¿Cuál sería tu primera opción para ese tipo de pacientes a nivel tratamiento? Bueno, por eso siempre en esos pacientes que tienen un fenotipo de enfermedad cardiovascular, el objetivo primario es disminuir el riesgo cardiovascular. Siempre hay las estatinas, que las metas de colesterol van a depender de acuerdo al riesgo basal inicial que tenga el paciente. Sabemos que de acuerdo al riesgo van bajando las metas. Si es un riesgo bajo, menos 116, riesgo moderado, menos de 100, riesgo severo, menos 70, riesgo muy severo, menos 55, y riesgo extremo, menos 50, bueno, eso, de 40, perdón. Eh, Tiene que ver qué meta vamos a tratar de llegar y cuál es el nivel de colesterol basal del paciente, ¿sí? Digamos, porque el porcentaje de reducción es la que nos va a permitir definir con qué esquema vamos a iniciar. Digamos, si uno necesita bajar, por ejemplo, estatinas solas, eh, eh, en baja intensidad bajan 10-15%, en intensidad moderada llega a un 20%. Ahora, si uno va agregando ese TIMIB más, la potencia se va aumentando. Si, por ejemplo, estatinas de alta potencia con ese TIMIB, ya llegamos hasta un 55% de descenso, o sea, y también se puede añadir el bempedoico. Entonces, mucho depende de dónde partimos, o sea, y cuál es la meta a llegar. En el caso que con esquema de estatinas, ezetimibe, bempedoico, persista los triglicéridos elevados, que en realidad realmente con con hábitos saludables, el triglicérido baja en forma más sostenida. Bueno, una opción es darle fibrato o icosapenta de tilo. Ahí hay otra pregunta que dice omega 3, ¿qué tipo y qué dosis?
Bueno, en realidad no existe estudios en hipercolesterolemia familiar, no existen estudios, pero lo que usamos es el concentrado de icosapenta de etilo, que es purificado de EPA, ya que ese estudio, a través del... sí está demostrado que aparte de bajar los triglicéridos, que tampoco es el mecanismo principal de bajar el riesgo cardiovascular, porque funciona más como un antiinflamatorio en la pared vascular y sobre la placa. eh, Sería la dosis. La dosis recomendada de 4 gramos por día. ¿Sí? Eh, Estudio que es en Japón, que se usa 2 gramos, pero ellos tienen un nivel más elevado basal de EPA. Este, Son 4 gramos, 2 gramos cada 12 horas, es la indicación. Bueno, después pregunta también estudios sobre inhibidores de GLP-1, si querés mencionar algo con relación a los inhibidores de GLP-1. En hipercolesterolemia familiar no hay evidencia, ¿sí? Hay teorías, digamos, que podrían mejorar, pero no hay... El problema acá es que, de acuerdo al grado de penetrancia, digamos, porque puede haber ausencia total de función de la lipoproteína lipasa o disminución de la cadena, una pérdida de función, ¿sí? Tanto los cofactores como la lipoproteína lipasa. Entonces, cualquier mecanismo que no actúe sobre esa enzima tiene poco impacto. ¿Algo más que quieras agregar, Gustavo? No, para cerrar, digamos esto, que el diagnóstico no es sencillo. Realmente los pacientes pasan por muchos médicos, tienen dolor recurrente, a veces tienen hasta miedo de temor a comer, temor a tener pancreatitis, tienen muchas complicaciones, que si se hace un diagnóstico oportuno, la calidad de vida de estos pacientes puede mejorar muchísimo. Entonces, por lo menos tener la alerta que hay ante una hipertriglicemia, hacer este score, ¿sí? Y contactarse a través de la página eh, para ver si es necesario avanzar con el score genético y obviamente el tratamiento que está disponible en Argentina. Eso es importante destacar, que la misma farmacéutica ayuda al proceso de adquisición de la medicación. Y una última pregunta, y con esta cerramos, que ya estamos en tiempo. En caso de embarazo, como están contraindicadas las estatinas, ¿qué conducta tomarías respecto a triglicéridos, a bajar los triglicéridos? Bueno, primero primero está el consejo de embarazo, si tienes sobre todo hipertrofia familiar, porque el embarazo durante el tercer trimestre eleva en forma muy significativa los niveles de triglicéridos, ¿sí? Entonces eso hay que ver, tiene que ver un especialista para ver si, un genético, para ver el consejo genético, y el seguimiento del embarazo. No hay casi estudios en embarazo, una cuestión de que no hay trials, pero bueno, manteniendo lo que se recomienda es que en casos muy graves estos anti-ApoC3 puedan usarse, porque no hay evidencia que tengan efectos todavía teratogénicos, pero son casos donde hay poca experiencia. Pero la recomendación es justamente eh, evitar los embarazos, sobre todo en las causas monogénicas. Igual en cualquier embarazo, bueno, sabemos que los triglicéridos suben en forma fisiológica, bueno, controlar la glucemia, controlar la hemoglobina glicosilada, controlar todas las medidas nutricionales y contribuyen al descenso de triglicéridos y bueno, si se trata de una hipertrigliceridemia suprafisiológica, saber que 3 meses post embarazo van a descender y hay que controlarlos, ¿no? Posterior. Bueno, Exactamente. entonces, en honor al tiempo, agradecemos mucho la presencia de todos. Les recordamos nuestro último Ateneo el lunes 17 de noviembre, que va a ser el último Ateneo del ciclo 2025. Así que bueno, los esperamos para ese último Ateneo y agradecemos que hayan quedado hasta esta hora.